Y muchísimas gracias por estar acá en nuestro último encuentro de este primer ciclo de capacitación para concejales y legisladores. Hoy tenemos el gusto de contar con María Alejandra Esbetas, una referente con más de 40 años de trayectoria en el Congreso de la Nación, especializada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, es docente universitaria, capacitadora de legislaturas y consejos deliberantes de todo el país, fundadora del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa y autora de numerosas publicaciones sobre práctica parlamentaria y técnica legislativa. En lo particular, la Escuela Nacional de Dirigentes le quiere agradecer enormemente a María Alejandra porque ella llevó adelante todo este primer ciclo que ustedes supieron disfrutar y aprovechar esta herramienta de tremenda utilidad para todos nosotros que queremos ser dirigentes. Así que, sin más, los dejo con Alejandra y de nuevo agradecerte en nombre de Jimena de la Torre y de toda la Escuela de Dirigentes por este primer ciclo y ponernos a disposición para seguir trabajando juntos y a la espera de que ustedes también nos digan qué próximas capacitaciones necesitan y cómo podemos ayudarlos para mejorar como dirigentes del partido. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos y gracias a ustedes por estar esta tarde otra vez aquí. Yo quiero muchísimo a la Escuela de Dirigentes, desde hace muchísimos años también, así que para mí es un placer y aparte una alegría poder participar. Eh, Quiero aclararles que tengo una especie de faringitis, así que si hubiera tenido que estar presencialmente no hubiera podido dar la clase. Lo único que puede pasar es que tenga un ataque de tos repentino y tenga que cortar un poquito la charla. Voy a tratar de impostar de otra manera la voz para que eso no me pase. Eh, Ustedes vieron en estas dos charlas una serie de elementos que tienen que ver con la organización y funcionamiento de órganos legislativos, principalmente locales, pero la idea de hoy es enfocarnos en el tema de la elaboración de normas. Durante todos estos años pensé mucho cómo era, digamos, de qué se trataba elaborar normas, lo pensé desde el campo del derecho, del cual provengo, y también desde la práctica y la experiencia parlamentaria. Y lo que llegué a la conclusión, que es mi conclusión, no tiene por qué ser la de ustedes, es que elaborar normas es recorrer un proceso intelectual que comienza con la identificación de una demanda, una necesidad, perdón, social insatisfecha por parte del legislador, a veces una demanda articulada por la sociedad, por las ONG, los grupos de presión, el ciudadano, y a veces se trata también de un inicio producido por una política de gobierno que necesita el partido de gobierno que tenga una vía legislativa. En todo este proceso, que es un proceso que está rodeado de normas constitucionales, legales, constituciones provinciales, leyes orgánicas municipales, depende del nivel donde nos encontremos, y del cual intervienen muchos sujetos, interviene tanto el legislador como los asesores, como los ciudadanos, como el ejecutivo. En realidad se diferencian perfectamente dos funciones muy claras: la del decisor político, que es el legislador, el que toma la decisión a partir de identificar esa necesidad o de que le llegue esa demanda, y la del técnico legislativo, que pone esa demanda por escrito y la convierte en un texto normativo. Ustedes me van a decir, bueno, pero en los consejos deliberantes a veces, inclusive en las legislaturas, a veces ese técnico no existe. No importa, porque el mismo legislador va a redactar, pero la idea es que teóricamente podamos separar las dos funciones para que inclusive el legislador que ocupa ambas pueda tener en claro en qué, digamos, con qué sombrero está trabajando en ese momento. Primero tiene que determinar cuál es la decisión política que va a tomar y luego tiene que escribir. Cuando se mezclan ambas cuestiones, cuando yo trato de escribir algo cuya decisión política no ha sido tomada claramente, no voy a poder. Siempre me ha pasado a mí, como redactor legislativo que soy,
que cuando no puedo redactar es porque la decisión política, en mi caso, porque estoy en un ambiente donde hay diferenciación de funciones, no me la han transmitido bien. Entonces, la primera regla que les quería dejar es que primero hay que abocarse a decidir políticamente qué es lo que se quiere hacer. Y luego hay que volcar eso en un texto escrito y nunca mezclar las dos cosas, ni siquiera cuando uno redacta, ni siquiera cuando uno está en la comisión, ni cuando está en el recinto. Es decir, nosotros no podemos discutir la técnica legislativa del escrito junto con la decisión política, porque no nos va a llevar a buen puerto. Entonces, no vamos a hablar de decisión política hoy, sino que vamos a hablar de la parte que compete al técnico legislativo, es decir, la construcción técnica de la ley. Puede ser ley nacional, puede ser ley provincial, puede ser una ordenanza y, como les digo, puede ser también un decreto, una resolución, una comunicación y demás. Otra vez les cuento que el PowerPoint después se lo van a pasar a ustedes, así que no se preocupen, digamos, es más importante que me sigan y que me pregunten a que tomen nota porque van a tener todo el texto después, inclusive voy a ver, tengo también un texto escrito que posiblemente los pueda acompañar. Voy a tratar de compartir ahora el PowerPoint. Bueno, y ahora vamos a tratar de ponerlo en que se vea todo. Bueno, acá lo que ustedes ven es una primera diapositiva. Ustedes saben que yo trabajo las diapositivas como verdaderas fichas técnicas para que después ustedes puedan usarlas eh, para consultar. Pero esta diapositiva lo que quiere mostrarles es en realidad lo importante que es su trabajo como legisladores o como técnicos legislativos en el caso que no sean legisladores. Porque en una visión sistémica, la técnica legislativa parte de la ciencia de la legislación, es decir, si podemos hablar de una ciencia, cuestión que está debatible, pero supongamos que lo aceptemos, pasa por la política legislativa, que es todo aquello que antecede al acto de legislación, que es la decisión política, y luego se divide en dos ramas. La teoría de la legislación, que como ustedes verán tiene la historia legislativa, el sistema legislativo, es decir, pensando en términos sistémicos, cómo se procesan las demandas, el acto normativo en sí mismo y la sociología de la legislación, que es un insumo para la evaluación ex post de la legislación. Pero hoy vamos a trabajar sobre la otra columna, sobre la columna de la técnica legislativa. Sobre la columna de la técnica legislativa tenemos lo que vamos a ver hoy solamente, que es la redacción normativa, algunos aspectos de la estructura, el lenguaje, la lógica, la dinámica normativa, y no vamos a ver ni procedimiento legislativo ni lo que se llama la mejora regulatoria o que es algo nuevo y que tiene que ver con la evaluación de la norma, la evaluación antes de redactarla, después de redactarla, la forma en que se consulta a la ciudadanía y después todo lo que tiene que ver con legislar con evidencia científica. Eso no lo vamos a ver hoy tampoco. Pero para completar el cuadro, fíjense que esta visión sistémica de la técnica legislativa tiene a su vez conocimientos auxiliares, que nos ven aquí, teoría de los sistemas, lenguaje, políticas públicas, y tiene conocimientos específicos que tienen que ver con cada una de las disciplinas en las cuales estamos trabajando. Les muestro esto para que vean qué importante es el campo y cuántas cosas hay que estudiar y que esto no es solamente decir a la IA, hacemos un proyecto de ordenanza sobre tal cosa, porque está en juego todo lo que está en esta primera diapositiva. Hay un tema que está al final de la diapositiva anterior que tiene que ver con los conocimientos específicos. Y aquí quería pararme un segundito nada más para mencionar, porque a veces se debate si hay que ser o no abogado para redactar proyectos.
Y en realidad es una actividad interdisciplinaria donde cuando uno habla de interdisciplina quiere decir que cada profesional hace su parte. Y la parte que le corresponde al abogado dentro de la redacción normativa y que no la pueden hacer otras profesiones, es la de, por ejemplo, analizar si es constitucional, si está de acuerdo con los tratados internacionales, cómo se distribuyen las competencias, lo que ustedes vieron en la primera charla, cómo se ordena dentro de la legislación vigente, cómo coordina con otras normas, si hay vacíos, si hay lagunas. Esto es simplemente para que tengan en cuenta que el interdisciplinario quiere decir que cada uno hace su tarea, todos aportan conocimientos que se necesitan y el saber jurídico no monopoliza todo, pero sí está en esto. Esto surge cuando se preguntan, bueno, ¿y a quién contrato? ¿Con quién hago las ordenanzas? Y uno tiende a decir, bueno, que la hagan los abogados que saben de eso. Los abogados saben una parte de eso, pero los conocimientos específicos, los estudios de impacto, todo eso lo hacen los sociólogos, lo hacen los politólogos en la parte de la decisión política y demás. Entonces, digamos, no es, el saber jurídico no monopoliza, como dice acá, la producción normativa. Yo no los veo si ustedes levantan la mano o me quieren hablar, porque tenemos un problema de que cuando comparto no los puedo ver. Así que, por favor, directamente interrumpan con el micrófono. Bueno, volvamos ahora a lo que íbamos a hacer, que era la técnica legislativa. Y acá Fermín Bertone lo dice muy claramente que la técnica legislativa es el arte de elaborar elaborar textos normativos con la menor cantidad de defectos posible y que es un arte que está dividido en varias habilidades específicas. Es decir, hay una habilidad, una destreza para hacer incisos, otra destreza para hacer epígrafes, etc. Es entonces la técnica legislativa, la que está debajo de la columna de técnica legislativa y la que tiene que ver con la redacción, donde estamos ubicados en la charla de hoy, la que tiene que ver con eliminar en lo posible los defectos. ¿De qué está formada esta técnica legislativa? Tiene 4 ejes principales que los vamos a ver rápido, que son estructura del texto normativo, la redacción, la lógica interna de las normas y la dinámica normativa. Se las acabo de presentar. Empecemos por la estructura. La estructura es el esqueleto, el andamiaje de una norma. Puede, ya sea, ya les digo que cuando hablamos de ley, ordenanza, decretos, todos son aplicables estas disposiciones. La estructura entonces es ese esqueleto, eso que es el primer intento de redacción de la norma cuando tenemos que romper esa cuestión del papel en blanco que nos asusta, tenemos la decisión política y ahora la tenemos que volcar en un texto, lo primero que hacemos es ese índice, listamos todos los temas que tenemos que vamos a poner. Ese simple título va armando de cada uno de los temas que vamos a consignar, va armando un esqueleto que después vamos a ir llenando con contenido normativo. Pero una vez que tenemos hecha la estructura completa, cuando terminamos el proyecto, ya lo redactamos, ya lo revisamos y demás, esa estructura, si nosotros la revisamos, nos va a dar idea si tenemos vacíos, si tenemos lagunas, si hay contradicciones, normas repetidas, sobreabundancias, es decir, no sirve tanto para romper el problema del papel en blanco, la tensión del papel en blanco, como para redactar al final y hacer una revisión. Si yo les muestro esto, que es la estructura de la Constitución de la provincia de Neuquén, y no les dijera que es una constitución, ustedes inmediatamente la reconocerían como tal, porque están acostumbrados que son las constituciones las que tienen preámbulo, son ellas las que se dividen en partes, y dentro de las partes tienen cosas, como en este caso, propias de las constituciones, derechos y deberes, garantías, después tiene el Poder Ejecutivo, de los ministros, atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, ustedes al mirar, aunque yo no les hubiera puesto en el título, ustedes me hubieran dicho que esta es una constitución y me lo dicen solamente mirando su estructura, este esqueleto formado por los títulos y simplemente una mención de cada título de su contenido.
Si yo les muestro esto, ustedes reconocen una carta orgánica. ¿Y por qué la reconocen? Primero, porque habla de principios del régimen municipal en la primera parte, tiene declaraciones, derechos de los vecinos y deberes, y luego en una segunda parte aparece cuestiones que tienen que ver con el departamento ejecutivo y seguramente después va a decir el departamento legislativo y demás. Es decir, que ustedes al mirar van a reconocer en esto la estructura de una carta orgánica. No, pues volví para atrás, perdón. Acá, por ejemplo, les traje la estructura de una ley. Ustedes ven que tiene disposiciones generales, pero ya empieza distinto. Ya tiene definición, tipos y principios, derechos de las partes, procedimientos. O sea que si no tuviera el título régimen legal de mediación, ustedes sabrían que esto no es ni una constitución y tampoco es una carta orgánica. Esto es una ley. Y esto es una ordenanza, ¿no? Los que trabajan con ordenanzas, aunque tuviesen un formato diferente y que tuvieran una fórmula de sanción diferente, saben que ven que las ordenanzas tienen vistos considerando, después tienen una fórmula de sanción, por ello el Consejo Municipal de Rafaela sanciona la siguiente ordenanza, entonces tienen claro, aunque la palabra ordenanza no estuviera, que esto que trae vistos y considerando, si que luego aparece una sanción y un articulado, y luego un artículo último que dice elévese al departamento ejecutivo municipal para su promulgación, esto estamos enfrente de otro tipo de norma que es la ordenanza. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos con esto o está claro? Porque ahora vamos a entrar a analizar cada uno de los aspectos de justamente la estructura, cada una de las cuestiones que forman la estructura. ¿Estamos bien? Clarísimo. Bueno, me alegro. Entonces, esto que ustedes ven acá nos habla de las distintas partes que componen una ordenanza o que componen una ley en su parte dispositiva, es decir, no en los vistos y considerandos, sino en la parte dispositiva. La parte dispositiva es la que tiene el articulado. ¿Por qué no en los vistos y considerando? Porque en realidad no en todos los lugares el visto y considerando se aprueban y las leyes a nivel nacional, como las leyes provinciales, no tienen ni vistos ni considerandos y si tienen algo así que es una exposición de motivos o unos fundamentos que después con la sanción se pierden. Entonces, la estructura a la cual nos referimos es al contenido de la parte dispositiva. ¿Qué es lo que primero aparece cuando ustedes ven una norma? Lo primero que aparece es el título y el número. El número generalmente lo ponen las cámaras, en el caso de las leyes nacionales lo pone el Senado, son números consecutivos, y si la ley, en el caso de la ley, fuera derogada, perdón, fuera vetada totalmente y no hubiese insistencia, ese número se conserva, es decir, la próxima ley va a tener el próximo número. En cuanto al título, es, como su nombre lo indica, el nombre de la ley. Y acá hay varias cuestiones que nos permiten ver. Antes del título, entonces, voy a pasar al título, a ver si lo veo acá. Acá está. Hay una... ¿Cómo se ponen los títulos en las leyes? Los títulos en las leyes se ponen, como dice acá, en el cuadrante que dice sí. Primero va la fórmula de sanción y el título va abajo de la fórmula de sanción. Si es una ordenanza, también. El título va entre la fórmula de sanción y el primer artículo. ¿Por qué tengo que poner el título ahí? Porque si está puesto ahí, no tengo dudas que el cuerpo legislativo de qué se trate lo aprobó. Si no estuviese puesto ahí, como el ejemplo que está arriba, que dice no, es porque posiblemente lo puso el boletín oficial o lo puso la comunicación al Poder Ejecutivo, pero no pasó por el recinto, por el plenario del Consejo o por el plenario del órgano legislativo provincial o nacional. Entonces, la forma de colocar el título es debajo de la fórmula de sanción. Y este otro que está
que este otro ejemplo que dice título ley 27499, ley Micaela, primero que está mal puesto, esto está sacado del boletín oficial, porque tendría que estar después de los dos puntos que dice sanciona con fuerza de ley y antes del artículo primero, pero aparte, esta forma de nombrarlas, hay muchas leyes que tienen ese nombre, pero que se ha hecho común, no es exactamente lo que en técnica legislativa correspondería hacer. Para salvar esta cuestión, si uno le quisiera poner a la ley un nombre de una persona o un nombre X, que no sea su título, porque el título sería capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, uno lo que tendría que hacer en el artículo primero, poner que esta ley será conocida como ley Micaela. De esa manera, digamos, salvaríamos un poco el escollo de ponerle el nombre. Este es un nombre de una persona, tiene que ver con que va a quedar grabado en la memoria de los ciudadanos, pero jurídicamente no es lo que estamos acostumbrados ni forma parte de nuestro ordenamiento jurídico estos nombres. Lo que tiene les dije que el título va después de la fórmula de sanción. ¿Y qué es la fórmula de sanción? Esto que ustedes conocen, que por ejemplo a nivel nacional está en el artículo 84 de la Constitución y que establece el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Esto es que si uno está a nivel nacional y está en el Congreso de la Nación, tiene que redactarlo exactamente como está ahí. No puede de ninguna manera cambiar una palabra. ¿Por qué? Porque es una norma constitucional. Y así está dicho. De hecho, en algunos países, si uno cambia la fórmula de sanción que está en la Constitución, como España, la norma deviene inconstitucional. Nosotros la copiamos, a veces la copiamos mal inclusive, y en este caso, en el año 94, cuando se modificó la Constitución, no le cambiaron la fórmula de sanción, que habría que haberlo hecho, porque esta es la fórmula de sanción originaria de la Constitución del año 1853. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes fijan, hay unos puntos suspensivos ahí y una palabra decretan, que no es lo que nosotros acostumbramos a ver hoy en día o que no entendemos por qué se trata. Según el doctor Fermino Bertone, que hizo un relevamiento de este tema, nos dice que los puntos suspensivos es en el lugar donde iba algo así como los vistos y considerandos, que después se sacaron. Y el decretan es porque había algunas normas de carácter individual, como ser pensiones y demás, que en lugar de decir sancionan, llevaban en la forma de decreto. Hoy en día nada de eso está, ni tampoco los puntos suspensivos quedaron, pero no se los completa. Por ejemplo, la fórmula de sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice: la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley. La de la ordenanza de Salta dice: el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta en reunión ha acordado y ordena. Este es, digamos, también las ordenanzas tienen fórmulas de sanción. Tenemos entonces el título, tenemos primero la fórmula de sanción, después tenemos el título que va debajo de la fórmula de sanción antes del articulado. ¿Qué nos dice la fórmula de sanción? Algo muy importante, nos dice dónde comienza la ley. Nosotros sabemos que si hay una fórmula de sanción, arriba de ella no hay texto normativo. Por eso si ubicamos mal el texto, el título, ese título va a carecer de contenido normativo. ¿Y por qué es importante el título? Es algo que nosotros no le prestamos suma atención, pero que es muy importante en términos de técnica legislativa. El título es lo primero que ve el ciudadano, luego de la fórmula de sanción, para entender cuál es el contenido de la norma. Por eso el título tiene que contener la descripción sintética de todo lo que se va a sancionar con la norma. Entonces usted me va a decir, pero si yo pongo una cosa así me va a quedar
un título demasiado largo. No es el problema de que sea largo el título, porque de hecho ustedes podrían, si el título fuese demasiado largo, poner en el artículo primero, así como podrían haber puesto, esta ley se conocerá como nombre Micaela, podrán decir, esta ley se conocerá con el título abreviado tal. Lo que pasa es que el ciudadano lo primero que tiene que hacer es entender si la norma que está leyendo se le aplica y qué contiene. Por eso también las normas tienen que tener un objeto único. Las leyes esas llamadas ómnibus, las ordenanzas que contienen un artículo para una materia diferente, no son técnicamente correctas, porque el objeto es único. Una norma, un objeto. Una ley, un objeto. Entonces, el título es importante, inclusive es importante porque nos protege de lo que se llaman digamos, algunas pequeñas fraudes que cometen las normas, o que es que tienen dentro algunas disposiciones que nosotros nos las saltamos porque no están identificadas en el título, y no nos dimos cuenta que esa ley está regulando otra cosa también. Son esas leyes que tienen normas intrusivas, normas ocultas. Entonces, tenemos la fórmula de sanción, después tenemos el título que tiene que ser lo suficientemente expresivo en detalle del contenido del articulado. Si es demasiado extenso, pondremos un artículo primero diciendo que se conocerá en adelante con tal nombre sintético. Y después, a partir de ahí, comienzan los artículos que conocemos, que es el orden de una serie de artículos que llegan hasta un último artículo, que siempre tiene una frase formal, que es lo que nosotros llamamos el artículo de forma, que dice comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional o comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y publíquese, y es la única norma que va en imperativo, porque es el órgano legislativo el que le está dando una orden a otro poder del Estado para que lleve adelante una determinada acción. La fórmula, esa última de sanción, la fórmula final, nos sirve también para saber que ahí se termina la norma. Es decir, no hay nada más, no puede haber un artículo por fuera del artículo último. Y ustedes me van a decir, no, pero nunca pasa. Sí pasa. Han modificado leyes y han agregado artículos después del artículo de forma y han vuelto a poner otro artículo de forma. Eso no es así. Tampoco se debe escribir artículos de forma, porque no es el nombre que tiene como artículo, es la forma que se lo identifica, pero no es el contenido del artículo. El contenido del artículo tiene que ver con comuníquese, con publíquese, con regístrese, es decir, no es artículo de forma. Pero van a haber muchas leyes provinciales, nacionales y ordenanzas que dicen que el último artículo de forma dice artículo de forma. Alejandra, María Alejandra, ¿te puedo hacer una Ma- consulta? Yo también estaba, somos sí, dos. ¿cómo está? Leandro de Jujuy. Quería hacer una consulta respecto a si todo tiene que ser en infinitivo, todos los verbos. No, después vamos a hablar de redacción. Bien, Eh, porque yo tengo a mi tía, como le dije la otra vez, que es concejal y a ella le rebotaron es nuevita, entró en diciembre del año pasado, uh-huh. acá en una localidad de La Mendieta, acá en Jujuy, y la secretaria parlamentaria le dijo que tiene que ir todo en infinitivo y todos los verbos. Yo creo que hay como eso es, Los verbos en infinitivo son una cosa, a lo mejor lo que le quiso decir que tiene que ir en presente del indicativo, no sé, porque por eso yo prese- te, bien. no, no tienen que ir en infinitivo, se redacta como se puede redactar, como es más claro. Lo que pasa es que yo señalé que el artículo de forma es el único artículo que es imperativo porque es el único que da una orden. Porque las leyes se redactan en presente, porque en realidad la ley se lee en el momento en que se cumple, no en el momento en que se redacta. La lectura que vos haces de la ley es al momento, o de la ordenanza, es al momento de la ejecución, no al momento de la redacción, porque si no las leyes tendrían que ser en futuro, por ejemplo. Pero en Claro. infinitivo, en sentido, hay algunas cuestiones que pueden ir en infinitivo en una enumeración y otras que no, depende.
Bueno, Por ejemplo, antes, a ver, para terminar de cerrar la idea, por ejemplo, en una declaración de interés sí, de un deportista, sí. declárese de interés a Leandro Herrera por la participación en los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata, etcétera, etcétera. Está bien así, imperativo. Totalmente. ¿Qué es lo que le habían dicho que estaba mal? No, 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 eso yo pongo de Sí, ejemplo, pero porque yo a ella la ayudo a veces y yo le no, digo, ¿por qué sí, te está bien. O corrigieron sea, si te... las declaraciones y las resoluciones no tienen las exigencias tampoco de las leyes. Y se tienen que leer de manera que las puedas leer en correcto castellano. Entonces, el cuerpo deliberativo declara de su interés tal cosa. O, Bien, me dijo las declaraciones y las... digamos, lo único que tiene una serie de reglas de técnica legislativa Sí, son las normas que son las ordenanzas, las leyes provinciales y las leyes nacionales. Todo el resto perfecto. de los, digamos, del resto de los formatos que tengamos, declaración, resolución, decreto, lo Sí, que sea, la depende estructura. del órgano legislativo, tienen que ser redactados en correcto castellano que se entienda, digamos, no tienen Bien. reglas específicas que hay que cumplir. Muchísimas gracias, María Alejandra. Yo tengo una María consulta, Alejandra, te María molesto Alejandra. un Sí, segundo, perdón, Graciela, un segundo. Soy Iván Yasinski de Cava, muchas gracias por todo, está muy claro ujú, hasta ahora. Vuelvo un poquito para atrás, estabas sí, hablando de que hay muchas leyes que se van sacando que no son correctas o no están bien, como por ejemplo las leyes de simplificación normativa, etcétera. Acá en la ciudad de Buenos Aires, históricamente en toda la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, siempre, casi todos los años sacábamos una ley de simplificación normativa y me interesó mucho y quería saber por qué usted dice que eso no es correcto, porque nosotros internamente lo debatimos mucho de sacar una ley, si era correcto sacar una ley que modifique múltiples normas. Y en realidad fue un no es. motivo de debate muy grande. Está bien. No es correcto en términos de puridad de técnica legislativa. Que se haga, yo te digo que sí, se hace a nivel nacional y se hace en todos lados. Las leyes son cristalización de derechos y deberes, pero al mismo tiempo son piezas de comunicación. Y como tal, deben ser claras, concisas y precisas. Entonces, es claro, digamos, es una norma de técnica legislativa aceptada en todos lados que cada ley tiene que tener un objeto único, no varios objetos. Una ley no puede regular 4 materias diferentes. Ahora, eso no quiere, si vos me mostrás que en realidad lo haces porque las modificaciones son tan pequeñas o no tan importantes, que digamos la gente lo entiende, que cuando vos transmitís esa ley, el ciudadano la comprende, bueno, se puede abrir la posibilidad de que así sea. Yo te estoy diciendo lo que en puridad debería hacerse y que lo vas a encontrar en todos los manuales. Ahora, que se hace lo que vos decís, sí, se hace en todos lados, ¿no? No, no, claro, porque era un motivo de debate muy grande. Debatíamos mucho si era correcto hacerlo o no. No es ni Bueno, correcto ni incorrecto. Si yo sí, te sí, doy sí. reglas de la técnica legislativa y tengo adoptado un manual o unas normas de técnica legislativa determinadas y cumplo esas normas, en esas normas seguramente va a decir una ley y un objeto. Si yo no tengo nada, como porque ninguno de los cuerpos parlamentarios ha adoptado reglas, como en otros países donde sí tienen reglas específicas que adopta el cuerpo, acá nosotros a nivel nacional tenemos una sola norma, que es la norma IRAM 30.700, uno de requisitos del texto normativo que fue hecho en el IRAM con la presencia de técnicos legislativos de todo el país que acordaron una serie de reglas, que si quieren yo se las puedo pasar, pero nadie Por digamos, favor. no hay reglas de uso obligatorio, porque acá había un problema con la técnica legislativa, pero es de otro costal esto, que siempre hubo una mala interpretación de que si yo aplico normas de técnica legislativa, estoy siendo un obstáculo para la decisión política, para la negociación o lo que sea. Y no es así.
En la mayoría en varios países, yo estoy dando clases ahora para la Universidad Landívar de Guatemala con gente del Congreso de Guatemala y ellos después de que terminan de sancionar la norma la pasan a una oficina que se encarga de hacerle las correcciones de tipo lingüístico. Y nadie, por eso, digamos, nadie le cambia el sentido de la norma, sino que la corrigen y si no respeta determinadas normas de técnica legislativa, no, también lo corrigen y demás. Nosotros eso no lo aceptamos. No aceptamos y generalmente en el recinto o en el plenario y demás te dicen, no, porque no puedo entorpecer el acuerdo. Si cambio esa palabra que es un adverbio y que no debe ir, por que me estás diciendo que los adverbios no van, se rompe el acuerdo. En realidad porque se están discutiendo dos cosas al mismo tiempo, que era lo que yo le decía, la decisión política por un lado y la técnica legislativa por el otro. Entonces, yo trato de darles a ustedes reglas. Esas reglas, por supuesto, que en sus órganos legislativos pueden ser que no se cumplan. ¿Mm? ¿Ahí hay alguien más? Muchas gracias. No, Sí, por yo, favor. María Alejandra, Sí, Graciela. Te quiero consultar más como ciudadana que como legisladora, que a nivel nacional cuando se presentan los paquetes de leyes, hay un sí, paquete, pero el título es uno solo. sí. Eh, ¿Eso está bien? ¿Es una Está- estrategia? Porque en no, realidad cuando se caen por quórum se cae todo, no se trabaja sí. uno por uno. Esa es la impresión que me queda a mí. Cuando se cae, bueno, por la ley bases y ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, cuando nosotros tenemos leyes de ómnibus de tal tamaño, que ómnibus llamamos porque se sube todo a la ley, es un problema para el que trabaja la ley, para el que la va a interpretar, para el usuario final y demás. Muchas veces sí se lo hace a propósito para enmascarar un montón de cuestiones, porque si yo tengo todo mezclado ahí, digamos, hasta que encuentro la norma que estoy buscando o esas normas intrusas que no me doy cuenta que están. Eh, Porque también hay otra cosa que se dice que está mal, que es una cuestión de no así, no lo hacemos más rápido, el tiempo corre, no es así, uno puede tomarse el tiempo para hacer en lugar de una ley como fue la ley base, 5 leyes. Ahora la reforma política llegó igual, pero la reforma política, por ejemplo, viene del Ejecutivo y reforma 5 leyes. Ni siquiera se puede, 5 leyes las reforma de manera importante, no es un artículo por ley, son varios artículos por ley. Inclusive, cuando uno está haciendo el informe, que es lo que me tocó hacer a mí los otros días, hay que separar las leyes y tuve que hacer anexos diferentes por cada ley. Porque cada ley, si bien están todas relacionadas, porque son electorales, cada una tiene su propia estructura, su propia redacción, su propio estilo, y no se puede. Entonces, sí, si puede ser hecho a propósito, sí, porque yo puedo manejar el título también. Primero, yo puedo esconder normas bajo un título general y que la gente no se dé cuenta que están ahí adentro porque no es propenso a leer todo eso y no la ve. Y también lo que puedo hacer es inducir error en el título, que eso se hace. Normalmente lo que se hace a nivel parlamentario como una trampita es yo hago un proyecto y no quiero que vaya a determinada comisión, entonces en el título no le pongo la Mm. mención de que hay normas que obligarían a ir a esa comisión. Si alguno lo lee con detenimiento, el de la mesa de entrada va a decir, mira, a mí no me importa tu título, en realidad esto tiene que ir a la otra comisión también. Si pasa, pasa. Entonces, a tu pregunta, sí, puede ser que sea hecho a propósito, puede ser que sea hecho por un defecto de técnica legislativa y puede ser que sea hecho sobre la base de una serie de argumentos que no se sostienen, como ser que la ley es que no tenemos tiempo, que hay que hacerlo rápido, que una ley, digamos, tantas leyes sería un conflicto. También puede ser que lo haga así porque yo meta dentro de la ley una parte que sí quiero que sea sancionada y lo demás si pasa, pasa y si no pasa, no pasa. Eso puede ser también. ¿Mm? Gracias. No, nada. ¿Estamos? Sí, buenas tardes, Bueno, sí, dale. Paula Doval, gracias. Mm. Volviendo al tema del Consejo Deliberante, ahora me había quedado con lo que comentó. Respecto a las ordenanzas, hay un tecnicismo, entiendo, a ver si entendí bien o si estoy equivocada. Para las ordenanzas, que sería lo que emite el Consejo, o sea, una vez que es aprobada, el Consejo Deliberante le da forma al Sí, proyecto.
presenta y ahí es donde va toda esa técnica. Pero si yo como concejal de la oposición, como soy en este caso, presento un proyecto de ordenanza, es otro el formato. O sea, yo elevo al Consejo Deliberante el siguiente proyecto de ordenanza, ¿es Sí, así? pero como yo estoy hablando no de las formas, sino del contenido dispositivo de los artículos, eso va a ser igual. Estas reglas se van a aplicar tanto a tu proyecto como a la ley, a la ordenanza sancionada, porque por eso te separé que hay dos partes en las leyes o en las ordenanzas. Una que es la fundamento, exposición de motivos o visto y considerando, de acuerdo al tipo de norma sea, y otro que es el articulado, la parte dispositiva, la que dispone, la que dice artículo 1, 2, 3, 4 hasta el último artículo. Estas reglas que yo estoy dando son para eso y por lo tanto se aplican tanto en el proyecto como en la sanción. Ahora, puede ser que un concejal no tenga todas las herramientas, no las conozca y que la comisión las corrija, pero alguien va a corregir esto, porque estas reglas se aplican a la parte dispositiva. ¿Me explico? Claro, eso en el caso de las ordenanzas. Ahora, como decías, si yo presento una minuta de comunicación, me la deberían recibir igual, le ponga el artículo en el visto que no va o en el concilio. ¿Eso me lo deberían recibir igual? Te lo van a recibir igual porque vos no tenés reglas digamos, te lo van a recibir igual porque vos no tenés reglas que tengas que observar obligatoriamente. Si tuvieras reglas en el Consejo que observar obligatoriamente, porque el Consejo tuviera normas de estilo, como tiene el Poder Ejecutivo o tiene el Departamento Ejecutivo, que tienen las llamadas normas de estilo y redacción, a vos te obligarían a cumplirlas. Si tu Consejo no las tiene, nadie te puede obligar a cumplirlas. Pero seguramente va a tener una costumbre, un precedente, antecedentes, y van a salir todas las ordenanzas con determinados requisitos. ¿Mm? Claro, por usos y costumbres. ¿Cómo? Que a veces dicen que rechazan por eso, no porque esté en el reglamento interno o algo, sino porque no es lo que se acostumbra a presentarlo de determinada manera. Que tiene que ver igual a veces también con un juego político de ponerle palos en la rueda al concejal. Por eso lo mejor que podría ser es que todos aceptemos una serie de reglas. Que adoptemos, que haya una ordenanza que diga que la técnica legislativa para la redacción de las ordenanzas es la siguiente. Listo. Claro, y ahí se corta. A mí me pasó igual, por eso lo traía, por eso por ahí tiene más que ver con esto, de ponerle palos en la rueda al concejal y no con estar faltando a una técnica legislativa. A nivel nacional. A veces, por ejemplo, con los proyectos que no son leyes, que son declaraciones o resoluciones, me objetan que no pongo, por ejemplo, acá hay una fórmula que es que vería con agrado. Me objetan que yo no puse que vería con agrado y yo siempre les digo, yo no quiero usar que vería con agrado, quiero usar otra fórmula, porque no es obligatorio el que vería con agrado. Sí, pero es costumbre. Bueno, será costumbre, pero yo quiero escribir un proyecto de declaración de otra forma. Lo que yo no podría es escribir un proyecto de ley o de ordenanza sin la fórmula de sanción, sin la fórmula de cierre, no podría hacerlo, porque eso ya es parte de digamos, de la técnica legislativa propia del Consejo. Gracias. Bueno, no quiero confundirlos, porque las cosas que yo les estoy diciendo pueden ser el deber ser, pero no necesariamente sean lo que le pasa a ustedes. Ahora, si cada uno de nosotros le pone una semillita y va tratando de ordenar este dislate, vamos a tener normas más claras, precisas y concretas, porque Claro, las reglas no existen. a mí me hacen poner en las minutas de comunicación, en el tercer artículo o el cuarto, el último, lo que sea, me hacen escribir de forma. Bueno, está mal eso, pero está mal en todos los manuales habidos y por haber de técnica legislativa, igual que la norma esa que dice derógase todo lo que se opone. Están mal, desde el punto de vista de la técnica legislativa están mal, y cuando se hizo el digesto de normas a nivel nacional, se corrigió todo eso. Pero bueno, yo no puedo, si te hacen poner de forma, vas a tener que poner de forma, o vas a tener que, a mí me llevó años que me aceptaran un proyecto que no dijera, de declaración, que no dijera que vería con agrado. ¿Viste? Pero bueno, no te puedo. Por eso, quédense con que yo les estoy dando reglas que ustedes las pueden aplicar, que ahora no van a poder pelear contra toda la estructura interna, pero pueden hacer las cosas un poco mejor. O por lo menos
lo que le estoy dando les va a servir a ustedes para entender una ley, para entender las partes de una ordenanza, para ver qué es la formalización, dónde va el título, cuáles son los artículos, cómo tiene que ir el articulado adentro. El articulado, acá ven el orden temático. El orden temático es como un embudo, va de lo general a lo particular. Yo pongo primero las disposiciones iniciales. Las disposiciones iniciales son las más importantes de mi proyecto. Y si yo voy manejando este orden, cuando yo tengo que empezar a escribir, me es más fácil. Porque, ¿cuáles son las disposiciones iniciales? Son los ámbitos de aplicación. Los ámbitos de aplicación son 4. El ámbito material, que es el objeto de la ley. El primer artículo dice, esta ley o esta ordenanza tiene por objeto tal cosa. Objeto único es lo preferible. Si no, voy a tener que hacer un listado de los objetos que tiene. Si esta ley va a tener por objeto el etiquetado de los productos, la salud nutricional y las góndolas, voy a tener que poner las 3 cosas. Después, el ámbito de aplicación personal. ¿A quién va dirigida la norma? ¿Por qué? Si estoy dentro del municipio, irá a todos los que integran el municipio. Si estoy dentro de la provincia, a la provincia, la nación, a la nación. Pero puede ser que yo dentro de la nación tenga que... Entonces, si es una situación así donde el ámbito personal es el municipal, el provincial o el nacional, no voy a poner el ámbito de aplicación. Pero si yo tengo que hacer una disquisición, una discriminación ahí, y digo, no, esta ley no se va a aplicar en todo el municipio, se va a aplicar en determinados lugares del municipio, lo tengo que poner adelante de todo. Y se va a aplicar a determinadas personas, porque esta ley no se aplica a los mayores de 25 años, también lo tengo que poner al principio. Y si tengo que decir cuándo va a entrar a regir esta ordenanza, también lo tengo que poner al principio. Es decir, que tendría 4 artículos al principio de la norma que me ayudan para la redacción. Ya sé que un artículo tiene que ser el objeto. El otro artículo tiene que decir a qué personas va dirigida si es necesario, porque hay excepciones. El otro tiene que decir dónde se aplica, porque si no se aplica en todo el ejido municipal. Y el otro tiene que decir a partir de cuándo empieza a regir. Ahora, este último, estamos tan acostumbrados a verlo al final de la ordenanza o al final de la ley, que generalmente lo buscamos ahí. Pero tendrían que estar al principio, porque esto es lo que ve la persona, el ciudadano, para saber si esa norma se le aplica a él y a qué caso se aplica. Imagínense a alguien que se tiene que leer una ordenanza de 50 artículos para descubrir en el artículo 45 que no se le aplica a él. Entonces, si nosotros, la técnica legislativa está a favor del usuario final, entonces debe ser redactada de esa manera, las normas. Por eso va a un ámbito de aplicación. Las excepciones, como les dije, van al principio también, no hay que esperar hasta el final. Y después hay una serie de definiciones que a veces se ponen que también tendrían que ir al principio, lo cual es lógico, porque si la definición tiene que ser de palabras que yo voy a usar dentro de la ordenanza. Entonces, si es de palabras que yo voy a usar dentro de la ordenanza, tengo que tener la definición al principio, no al final. No tengo que leer toda la norma para encontrarme al final qué quería decir esa palabra. Ahora, las definiciones yo no aconsejo que las pongan, porque son muy difíciles de hacer. Porque las definiciones son como, alguien decía, como cajitas en las cuales tiene que entrar perfectamente todo lo que quiero decir y no tiene que sobrar nada ni faltar nada. Y es muy difícil hacer una definición. Aparte de las definiciones, si estoy en una situación donde puede haber cambios digamos, debido a la evolución técnica o demás, me van a ir cambiando las definiciones. O va a pasar también que yo voy a tener el tema de voy a tratar de definir cuestiones que después no me van a servir, porque en realidad muchas veces pasa que ustedes leen una ley, una ordenanza que tiene 50 definiciones y solo después cuando ve el proyecto, ve el resto del articulado, se da cuenta que esas palabras no están en el texto. Entonces, si yo estuviese obligada a poner definiciones, por supuesto que una definición no define qué es un inmueble, no define qué es un menor de edad, no define las cosas que ya están definidas por el ordenamiento jurídico no se vuelven a definir. No se definen los derechos de la Constitución, no se definen lo que es digamos, como le digo, inmueble, no sé, porque no hay forma de definir eso porque ya está definido.
Entonces, si ustedes tuvieran que por algunas razones, que la norma es muy compleja, la ordenanza necesita una serie de disquisiciones técnicas, terminológicas, no sé, es una ordenanza de inteligencia artificial o de algo así que va a estar en mucho cambio, entonces ahí sí tenemos la posibilidad de los anexos. Es decir, el anexo va anexa a la norma, pero en un artículo de la norma tiene que decir que esas disposiciones van a figurar en un anexo que forma parte integrante de la ley. Fíjense, en este proyecto, por ejemplo, dice, bien histórico nacional, declárase bien histórico nacional en los términos de la ley 12.665 al patrimonio postal argentino detallado en el anexo 1, hasta ahí bien, pero la clave es que forma parte de esta ley, que forma parte integrante de esta ley. Eso quiere decir que para modificar el anexo tengo que modificar la ordenanza o tengo que modificar la ley. Si no forma parte integrante de la ley, no es necesario que lo modifique con una nueva sanción de la ordenanza, pero no va a tener valor normativo, porque va a ser como un documento aparte, anexo, que no va a tener valor normativo. Por eso, si ustedes necesitan poner definiciones en un anexo, las pueden poner como cualquier otra cosa. Si ustedes necesitan poner una foto del ejido urbano, si quieren, no sé, hacer un símbolo para algo de su ciudad y demás, y necesitan que haya un símbolo esté dibujado y sea ese nada más, ahí lo ponen en un anexo, pero tiene que formar parte integrante de esta ley. Lo único que pueden hacer acá es, para, digamos, flexibilizar un poco el tema, es que si el anexo pueden formar parte integrante de la ley y pueden decir que en caso de ser necesario el anexo podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Entonces ustedes delegan la facultad y ya no van a tener que volver al Consejo si hay que modificar alguna palabra del anexo. ¿Me entienden hasta acá? ¿O no? Clarísimo. ¿Están? Bueno, griten si no entienden. Después de las disposiciones iniciales, que son esas que les mostré, vienen las disposiciones especiales que van en orden de lo general a lo particular, como un embudo invertido, como les dije, que son todas las normas del proyecto. Si ustedes tienen normas sobre un procedimiento, por ejemplo, que establecen en una determinada ordenanza el procedimiento, y primero establecen cuál va a ser el derecho, no sé, de iniciativa popular, y después va a tener un procedimiento que va a ser así, el procedimiento va al final. Igual que al final van también las disposiciones del tipo financiera, presupuestaria. Antes de también las disposiciones orgánicas, las que crean órganos. Primero las disposiciones de procedimiento y después las orgánicas. Las infracciones y las sanciones van también separadas cuando son muchas. Cuando en realidad ustedes tienen 2 o 3 normas que modifican, que tienen sanciones, es preferible ponerlo como segunda parte del artículo y no mandarlo a un capítulo aparte. Este orden es un orden que les estoy dando yo, el orden que es lógico para la lectura de lo general a lo particular y cada vez lo más específico, más hacia el final de la norma, hasta llegar a la fórmula final. Pero después porque ustedes se acuerdan que hicieron la estructura, pusieron una serie de títulos y ahora lo llenaron con contenido, armaron ese contenido en forma de embudo, pero ahora hay que hacerle la división en niveles de división formal, ponerle los números a las cosas. Esto que ven acá es la norma 30.701. Este es un orden que se decidió por el grupo de expertos en esa oportunidad, del grupo del cual yo formé parte, y que como estas normas se deben comprar, para que no la compren, por suerte, la diputada Marcela Abergar en 2012 en la provincia de Santa Fe las puso en su proyecto. Entonces, al ponerla en su proyecto, las tenemos y las podemos usar públicamente y por eso yo se las voy a poder mandar. Esta es una decisión que se tomó. Se decidió que si había un solo nivel de contenido, iban capítulos. Si ya se me iba completando títulos y capítulos y así sucesivamente hasta llegar a los 5 niveles, por ejemplo, libros, partes, títulos, capítulos y secciones, que es algo de las
como las constituciones. Una ley va a estar en el primero, segundo y tercer nivel. Es lo que a ustedes les resulte lo más sencillo para ordenarla adentro. Ahora, dentro de cada orden, de cada división, la numeración es corrida, es decir, las leyes enumeran los artículos del 1 hasta, supongamos que es una ley de 20 artículos, del 1 al 20 corrido, no importa dónde caigan los artículos, en qué capítulo, título y demás caigan. Ahora, los capítulos y los títulos se renumeran a medida que comienzan, es decir, yo tengo el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y adentro los artículos. Pues yo tengo títulos y capítulos, voy a tener título 1, capítulo 1, 2, 3, título 2, capítulo 1, 2, 3, y seguido. Ahora, estos son convenciones. Ustedes podrían decidir hacerlo de otra manera, no es una obligación. Yo les muestro los que nosotros, digamos, los que están en esa norma, pero ustedes podrían decidir, inclusive podrían poner las secciones antes de los capítulos. Eso es como están acostumbrados, y acá yo seguiría la costumbre de la ordenanza, digamos, del órgano legislativo al cual ustedes pertenecen. La unidad más chica de todo esto es el artículo. La unidad normativa es el artículo. Así como una ley, un objeto, un artículo, una norma. Es decir, uno. Claro, entonces me dicen, sí, pero se me hace muy larga la ley. Si yo pongo una norma en cada artículo, se me hace demasiado larga la ley. Pero es preferible una ley larga, muy fácil de entender, que una ley que tenga artículos, dentro de cada artículo tenga una norma y por lo tanto me confunda. Una norma es una orden, una disposición, algo que el artículo me está diciendo que hay que hacer. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, dos ejemplos. Si ustedes ven este artículo 4, que está tomado de una legislación, digamos, vigente, este es un solo artículo, pero adentro de este artículo, ¿cuántas normas hay? A ver si alguno se anima a contarlas. ¿Cuántas órdenes hay? ¿Cuántas situaciones hay que cumplir? ¿Quién se anima? La iniciativa deberá presentarse ante la mesa de entrada del Consejo Deliberante. Es una norma, ¿no? ¿Entienden? Quien remitirá el expediente a la Claro, son dirección es 5 o otra. 6, depende del último, me estoy Bien. perdiendo, pero A ver quién se anima. Yo leí Dale. 9. 9 son. A ver, no, son 9. ¿Por qué no las separás? Bueno, la primera es la iniciativa deberá presentarse ante mesa de entrada del Consejo Deliberante. Después está la orden de remisión del expediente a la Dirección General de Asuntos Legales. Después, la orden a que esta General de Asuntos Legales verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos. Y después, que se expida por su admisión o su rechazo en un término. Eh, Después que esa admisión, ese rechazo será tenido como base por el presidente del Consejo para que otra más acepte o rechace la iniciativa. A los efectos de corroborar la habilidad de los ciudadanos presentantes, esa es y la última es que se solicitan los informes necesarios para corroborar la habilidad de los ciudadanos presentantes y la inclusión en el padrón. ¿Por qué hicieron esto? Porque quisieron una ley corta, entonces pusieron todo el procedimiento de la iniciativa en un solo artículo. lo escribió el enemigo. Por eso, pero puede ser porque la ley de iniciativa popular a nivel nacional también está escrita así. Uno podría pensar que lo hicieron para que se te haga engorroso el procedimiento. En realidad no se te hace engorroso si vos aprendés una técnica que todos los que leemos normas hacemos, que es que ponemos una barra inclinada separando cada norma. Entonces, cuando yo leo, no leo todo el artículo, leo por norma, porque así entiendo de qué se trata. Y cuando hago el cuadro comparativo con el otro proyecto que presentaron, lo hago por norma, no por artículo, ¿me entienden? Porque puede ser que la segunda norma de esté en el otro proyecto o no esté. Ahora, esto es lo que no hay que hacer.
O sea, no hay que hacer artículos plurinormativos. Es lo mismo que les dije del título. El título tiene que tener un solo objeto en la ley y el título debe reflejar ese objeto. Si yo tengo 50 materias adentro de la ley, tengo que hacer un título de una página. Entonces, lo ideal sería que acá hubiera 9 artículos. ¿Qué importa si los artículos son 9 artículos? Supongamos que puede ser que no haya 9 artículos, que digamos no. Bueno, en realidad algunos los puedo juntar. Que tengamos algún artículo que tenga más de una norma, que por ahí tenga 2 normas. Está bien, pero mientras se pueda leer y se entienda, no hay problema. El problema es cuando no digamos, ya metemos todo y no se entiende. Ustedes fíjense lo que pasa con después de 10 días hábiles, el que será tenido como base por el presidente. ¿Qué será tenido? Se olvidó el sujeto. No se ponen los sujetos tácitos. Ahora usted me dice, pero esto se entiende. Sí se entiende. Pero si yo no lo quiero entender y yo quiero impugnar alguna cosa o quiero interpretarlo de otra manera, lo puedo hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo redactar de tal manera que nadie interprete nada diferente a lo que yo he escrito? No. Por más que utilice todas las reglas de técnica legislativa, que sea un egregio redactor legislativo y que tenga en cuenta la mejor redacción y la mejor ubicación al ordenamiento jurídico, siempre va a haber alguien que interpreta la norma de manera diferente, porque es imposible evitar la interpretación. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la interpretación, tratar de por lo menos no obstaculizar la interpretación. Por eso los artículos tienen que ser de un solo norma, de última de 2, o como sea, o hasta 3, pero no, en realidad, de una sola norma. Yo escribo artículos uninormativos y ya los he acostumbrado a todos a que los acepten, así que se los dejo a ustedes. Fíjense que este otro artículo es un artículo que tiene 3 renglones casi, pero es una sola norma. La Subsecretaría de Participación Ciudadana es el órgano de control y revisión de las funciones y atribuciones otorgadas por la presente normativa a la dirección. Basta, es una sola disposición. Ahora vemos otra cosa que tiene que ver con los artículos que es muy difícil. Tal vez esta es la parte de la técnica legislativa la más complicada, porque exige de nosotros bastante manejo de la redacción. Estos se llaman los epígrafes, que son, diríamos, los títulos de los artículos. Ustedes vieron que ahora se acostumbra que viene artículo 3, guión, y después viene un título del contenido de ese artículo. Y después comienza el artículo. Los epígrafes son necesarios hoy en día y generalmente se están poniendo en todas las leyes porque si no, la búsqueda por los sistemas informáticos no se puede hacer o arroja resultados complejos. Ahora, para que la búsqueda después arroje el resultado que tiene que tener, los epígrafes deben ser bien hechos. Y los epígrafes tienen reglas y esas reglas son difíciles de cumplir. Por suerte, el doctor Bertone dijo cuáles eran las reglas. Uniformidad en toda la ley. Es bastante común que si ustedes tienen una ordenanza o una ley de 25 artículos, el que está poniendo epígrafes en el artículo 14 se cansó y no puso más. Bueno, eso no es así. Toda la ley, de la primero al último artículo, deben llevar epígrafes. Autosuficiencia del texto normativo. Esto es muy importante. El texto normativo se lee solito, sin el epígrafe. El epígrafe dice, por ejemplo, en el artículo 3, derecho a la vida. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. Fíjense que yo podría sacarle el título y el artículo está completo. ¿Cuándo estaría mal si yo pongo derecho a la vida, punto, lo gozan de él todos los adolescentes, niños y niñas? Porque el epígrafe no forma parte del texto del artículo, es su título y después, aunque yo tenga que repetir las palabras, lo tengo que hacer. Por ejemplo, el otro, falta del impuesto sellado, la falta de pago de impuesto sellado de justicia no impedirá en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Es decir, no necesito, repito nuevamente, falta de pago del impuesto o sellado de justicia porque el título no forma parte. Entonces, eso es autosuficiencia del texto normativo. Individualidad. El problema es que junto con el otro principio, que es la brevedad, o sea que los epígrafes tienen que ser en principio cortos, porque a veces estamos frente a un artículo que tiene solo 2 renglones,
El tema es que tienen que ser distintos, no puede haber epígrafes iguales, porque si hay epígrafes iguales y tengo 5 artículos que tienen como título derechos, cuando busque me van a aparecer 5 artículos con derechos. En cambio, cada uno de ellos debe ser derecho de algo, ¿no? Si no está mal. Correspondencia, esto también es muy importante. Tienen que corresponderse con el texto. Y usted me dice, ¿cómo va a haber un título que no se corresponda con lo que está contenido? Es que ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando van a la comisión o cuando van al recinto, modifican el contenido y se olvidan de modificar el epígrafe. Entonces el epígrafe termina diciendo algo que decía el artículo antes. Perdónenme, les anticipé, en algún momento me iba a dar. Tranquila, Alejandra, recupérate tranquila, toma algo. Mientras puedo aprovechar a hacerle una pregunta. Sí, dale. Lo que está explicando ahora me resulta hace más de 20 años atrás, donde como una ley no puede ser interpretada correctamente. Yo creo que en ese momento le preguntó el profesor si el servicio militar obligatorio era obligatorio, todos dijimos no. Entonces me dijo, para la próxima clase, tráigame sus fundamentos de su respuesta. Hoy acá buscamos en Google y ahí va a dar una respuesta. Bueno, creo que acá si le pregunto a la mayoría si el servicio militar obligatorio sigue siendo obligatorio, van a decir no. Bueno, el servicio militar obligatorio, la nueva ley que la suplantó, lo que hace es, le agregó el voluntariado, la mujer puede hacer el servicio militar, pero no está suspendida la parte donde la fuerza puede hacer un llamado. Bueno, para que se reponga. Puede hacer un llamado. Entonces, a todos las redes salen todo con una creatividad de que vuelva el servicio militar obligatorio para que los chicos, bla, bla. Bueno, la cuestión es que el servicio militar obligatorio sigue vigente. Alejandra, ahí te muteé, no sé si estás mejor. Desmuteate, ahí está, a ver, si puedes desmutearte, disculpa. Seguís muteada porque te muteé yo para poder. Que se reponga. Me muteaste para poder toser Sí, en paz. disculpa, te pido disculpas. ¿Estás bien? No, sí, me va a dar porque esfuerzo la voz y bueno. Pero yo se los anticipé, el que avisa no. Bueno, el tema que él decía no es una cuestión de interpretación, sino es una cuestión de entender la dinámica de las normas, que es otro tema que vamos a ver más adelante rápido. Pero sí, es así tal cual se dice. El servicio obligatorio, el servicio militar está obligatorio y está vigente. Luego, bueno, estábamos entonces en la correspondencia, que les dije por qué pasan esas cosas, que a veces se modifican y no. Nadie se dio cuenta de cambiar el epígrafe. Y después está el tema de las palabras preferibles. Vamos a presentarlo Las palabras preferibles son esto que está acá. Por ejemplo, el artículo 252, falta de pago del impuesto sellado. Yo, si el artículo dice falta de pago del impuesto, en el epígrafe no puedo poner falta del pago del tributo, porque tengo que utilizar las palabras que tiene el artículo. Esas son las reglas para epigrafiar. Fundamentales hoy, pero que nos ayuda mucho, por suerte, la inteligencia artificial. Así que en eso hemos ganado con la inteligencia artificial porque logra poner los epígrafes mejor que nosotros. Esto es otra cosa que tienen los artículos que generalmente es para advertirlo. A veces los artículos, la mayoría, tienen párrafos. Generalmente cuando hay párrafos es porque hay otra norma. Y si nosotros hiciéramos artículos plurinormativos, tendríamos que ponerle un epígrafe a una de las normas y a la otra norma, que sería el segundo párrafo, le pondríamos también epígrafe, pero la técnica legislativa dice que va entre paréntesis. Esto no se hace, hay muy pocas leyes que lo han hecho, es mucho más difícil que lo anterior,
pero ustedes tendrían, lo que se hace normalmente es que en el epígrafe primero se trata de colocar también el epígrafe del segundo párrafo. Es como los títulos. Habría que poner un epígrafe más largo al principio y no uno y uno. Lo ideal sería uno y uno porque sería más fácil de leer y más fácil de recuperar. Acá hay otro tema que tiene que ver con los artículos, que son los incisos. Y acá es cómo se redactan los incisos. Nosotros redactamos los incisos como está este artículo puesto, como ejemplo, que dice, prohibición de publicidad, queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas que, y luego se abre en 3 incisos. Para que yo sepa que el inciso está bien redactado, yo tengo que poder leer siempre el encabezado y el inciso y eso quedar una oración completa. Es decir, queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas que sea dirigida a menores de 18 años. Yo leo así y no hay ninguna incoherencia en la redacción, está bien redactado el inciso. Luego leo, otra vez, queda prohibida toda publicidad de bebida alcohólica que utilice en ella menores de 18 años. Es decir, leo, ¿me entiendan? La parte, el encabezado con cada uno de los incisos por separado. Eso me permite saber que estamos frente a una oración, que esa oración tiene 2 puntos y que termina en punto y coma y que por lo tanto el punto va al final del último inciso y que se comienzan todos los incisos con minúsculas, porque está en relación, es una frase, una oración que continúa el encabezado. A veces los incisos los ponen con mayúsculas y no van con mayúsculas los incisos, van después de 2 puntos. Y en gramática castellana, después de los 2 puntos, va en signos de puntuación, va una minúscula. ¿Está claro acá? Bueno. Sí. Perfecto. Sí, sí. Esta es otra forma que suele aparecer en los tratados internacionales y nosotros tenemos algunas leyes que hacen los incisos, pero quedan como un sándwich los incisos, porque tiene un encabezado y un final. Entonces yo acá tengo que leer, todos los ciudadanos deben gozar de los derechos políticos de participar en la dirección de asuntos públicos conforme las leyes que reglamentan el ejercicio del derecho. Todos los ciudadanos deben gozar de los derechos políticos de votar y ser elegidos en elecciones auténticas conforme las leyes que reglamentan el ejercicio de derecho. Yo no recomiendo esta forma porque a veces nos olvidamos de la última parte, no la leemos, leemos los incisos y demás. Entonces es preferible la anterior, todo en la parte, todo en el encabezado y que el encabezado se continúe con el inciso. ¿Cuántos incisos puedo poner? Los que yo quiera, pero estoy segura que si ponen tantos incisos como de la A hasta la Z, un error hay, porque no puede haber. Es decir, muchas veces lo que hace el redactor es esconder normas completas bajo un inciso. Y en realidad eso tendría que ir a otro artículo. A veces, sobre todo se ve cuando tratan de establecer los órganos y funciones de un organismo, entonces mezclan las obligaciones, de los derechos, de la composición, todo, y es todo un lío de incisos que se hace muy difícil de mencionar después. En redacción voy a pasar muy rápido porque después quiero hablar de inteligencia artificial y no me va a dar el tiempo, ¿no? Quiero hacerlo rápido. En realidad todas estas diapositivas que les dejo tienen reglas de redacción del lenguaje castellano, o sea que no hay problema. Es decir, lo más importante que hay que tener es que hay que tener, reflejar en un texto escrito una decisión política. Y esa decisión política tiene que cumplir las reglas de redacción, ortografía, semántica, sintáctica y demás de nuestro idioma. Es muy importante que no pongamos dentro del artículo del dispositivo cuestiones que tendrían que ir a los fundamentos o a los considerandos o vistos, porque en realidad no es una... Nosotros lo que estamos es, como dijimos, delimitando órdenes o mandatos. Por eso tampoco se usan adverbios y demás, no estamos caracterizando alguna situación. Normalmente se usa el presente en indicativo, se escribe en presente, aunque muchas veces resulta un poco forzado el presente. Hay algunas cuestiones que van en futuro porque realmente dentro de la norma van a empezar a regir a futuro, entonces está bien, pero generalmente van en presente.
Evitar los gerundios tiene que ver con hacer la norma más sencilla también, no usar sinónimos, no usar adverbios, tratar de no usar la voz pasiva, es decir, todas cuestiones que hagan más simple y sencillo. Quiero detenerme un poquito. Hicimos estructura, abuelo de pájaro, redacción, abuelo de pajarísimo, y ahora vamos a la dinámica, que es el otro de los cuadros de diálogo que teníamos al principio. La dinámica tiene que ver con la vida de la norma. La norma nace, la norma tiene vida y la norma después muere. La norma nace cuando se promulga expresamente, o sea, cuando el Departamento Ejecutivo o el Poder Ejecutivo promulgan la ley, la ordenanza y la mandan cumplir. La palabra promulgación es una palabra que viene de la ciencia legislativa francesa y significa que el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo dice, visto que se ha sancionado la norma conforme al procedimiento constitucional, yo considero que la misma ha cumplido todos los requisitos y es constitucional y por lo tanto la mando cumplir. Esa es la promulgación. Eso es el acto de promulgación. La promulgación es expresa cuando se dice expresamente o puede ser tácita cuando no se dice nada y pasa el tiempo que establece la Constitución o la ley orgánica. La insistencia, ustedes saben que la ley puede nacer, pero puede ser vetada y puede haber el cuerpo parlamentario insiste con una mayoría especial sobre la norma que se ha sancionado y por lo tanto esta entra directamente, nace directamente, o sea, tiene que ser promulgada y mandada a publicar. Y la consulta popular a nivel nacional, porque no sé cómo es en las provincias de ustedes, hay una consulta popular vinculante que sí, la consulta es a favor de la norma entra a regir directamente. Esta es la forma en que puede nacer una norma, una ordenanza. Cuando yo digo una norma estoy diciendo mal porque estoy usando la palabra norma como sinónimo de ley. En realidad yo tendría que decir un conjunto de normas, porque la ley, por lo que les vengo diciendo hace un rato, es un conjunto de normas. Son todas normas que componen la ley. Pero bueno, perdónenme que incurro en ese error. La ley, cuando entra, entra en vigencia, cuando va a vivir de forma inmediata, a partir de su publicación, cuando ella misma lo dice, en una fecha determinada, a partir del 15 de agosto del año 2026, en una fecha determinable, cuando, por ejemplo, vino los legisladores del Mercosur, dice la ley electoral, la reforma electoral, dice, serán elegidos directamente nuevamente cuando el Mercosur establezca el día del ciudadano Mercosur. Bueno, hasta que ese día del ciudadano Mercosur no esté, no va a poder regir la elección directa. O sujeta a condición, cuando se cumpla determinados requisitos de algo, que no sea la fecha determinable, sino que tenga que ver con el cumplimiento de una condición, cuando pase tal cosa. Que sería entonces la entrada en vigencia diferida. Ahora, dentro de una misma norma, pueden entrar en vigencia, dentro de una misma ley, las normas pueden entrar en vigencia en distintos momentos, y lo dicen. Los artículos 1 a tanto entrarán en vigencia a partir de tal día, los otros cuando se cumpla tal condición, etc. Eso puede pasar. Puede ser que uno suspenda la vigencia de una ley. Si uno suspende la vigencia de la ley, tiene que decir por cuánto tiempo la suspende. La suspensión no es una derogación, sino que la ley queda vigente, pero no se suspende su ejecución. Y cuando la quiere restablecer, tiene que hacerlo por una norma expresa. No son casos muy comunes. Luego, ¿cuándo mueren las normas? Mueren por caducidad, mueren cuando son derogadas y en el caso de la suspensión, en realidad no mueren porque después pueden ser reactivadas, pero es un caso de extinción de la vigencia. Cuando se cumple el plazo o la condición es un caso de caducidad, cuando se cumple el objeto. Si tenía por objeto la construcción de un puente, el puente se cumplió, la norma caduca. Y luego, la derogación tiene que ser expresa. María Alejandra, una pregunta. Dale. ¿Caduca inmediatamente o es necesario que salga otra, por Cuando hay ejemplo?
caduca inmediatamente. Cuando el objeto, Eso tiene que estar estipulado en la no, creación de la misma, ¿o no? no, las O leyes para hay tal fin nada más. montones de leyes a nivel, por ejemplo, nacional, que el digesto se tomó el trabajo de sacarlas expresamente, pero directamente las quitó del ordenamiento jurídico, no tuvo que pasarlas por el Congreso ni nada. Lo único que tiene que volver a pasar por el órgano legislativo es el restablecimiento de una norma suspendida, Perfecto. Que para se que, la traiga nuevamente. para que esté protegida. Es el único caso. Perfecto, Bueno, gracias. y después lo que les dije antes, que las derogaciones tienen que ser, no sé, hay que poner la palabra derógase, anda dando vuelta una palabra abrógase, pero eso no se usa. Nosotros no tenemos la abrogación. La abrogación, digamos, nosotros tenemos una situación en que en realidad es una abrogación, que es cuando derogamos la ley completa. Porque en técnica legislativa, en países europeos se usa abrogación y derogación. En España, la abrogación cuando derogo toda la norma y la derogación cuando derogo algunos artículos. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos derogación total o parcial. Aunque van a haber algunas normas que parece como, no sé, gustó la palabra abrogación y aparece la palabra abrogación. Bueno. Cuando uno deroga, siempre se tiene que referir a la ley y a todo lo que puede encontrar que está relacionado con la derogación, para no dejar nada como derogación tácita, que después uno no sepa si este artículo no está derogado y tengo que empezar a interpretar si está o no. Entonces, cuando yo hago un trabajo de derogación, tengo que sentarme un rato a fijarme en todo el ordenamiento jurídico, en lo que yo puedo ver, qué otra cosa se derogaría, porque eso, derógase todo lo que se opone, no sirve, porque no sabemos qué es todo lo que se le opone. Entonces, la ideal sería derogar de manera expresa y hacer un pequeño esfuerzo de poder derogar todo para contribuir al, ¿cómo es? Al ordenamiento jurídico. Quiero pasar ahora, como ya les dije, esto abuelo de pájaro porque vamos rápido, a otra cosa que sí quería mostrarles, que creo que les va a interesar. Hasta ¿Puedo aquí hacer más una o menos. consulta? Ustedes miren las cosas y después tienen mi correo, ustedes me escriben, yo contesto todo, tengo un equipo de gente que contesta, no lo hacemos inmediatamente porque pensamos las cosas, pero ustedes pueden escribirlo sin problema y lo hacemos. Bueno, ¿qué quería mostrarles? Quería mostrarles esto. Todas estas reglas de técnica legislativa, toda la experiencia que podemos tener los que venimos trabajando en el tema parlamentario y demás, todo lo que hemos escrito, no escrito y demás, se chocan ahora con un tema que es la aparición de la inteligencia artificial. Entonces, uno dice, bueno, bárbaro, a partir de la inteligencia artificial, esto se me solucionó todo el problema. Yo puedo legislar, pero no es así. ¿Por qué? Hago una pequeña introducción. En la actividad legislativa, fundamentalmente, lo que es importante es el poder de la palabra, oral y escrita. ¿Por qué? Porque usamos la palabra para todo. Usamos la palabra para redactar proyectos, usamos la palabra para escribir discursos, usamos la palabra para analizar dictámenes técnicos, usamos encontrar inconsistencias o vacíos, usamos las palabras para interpretar la ley. Claro, como el poder lo tiene la palabra oral escrita, los modelos de lenguaje actualmente, cuya versión amigable hacia nosotros se conocen como ChatGPT, Gemini, Claude AI, qué sé yo, hacen esto de mil maravillas, porque lo que hacen es procesar lenguaje. Entonces, ¿qué procesan? Lenguaje natural. Pueden procesar los tecnicismos, pueden procesar todos los idiomas, lenguaje matemático, estadística, fórmula, e inclusive procesan programación y datos, estructuras JSON, Infin, Python y demás. Entonces, claro, estamos en un ambiente, estamos con la IA en el mejor de los mundos, porque nosotros manejamos el lenguaje y la IA viene a procesarnos el lenguaje de forma asombrosa. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque la IA, en este cuadro, que lo ven, el nivel lingüístico de procesamiento es muy alto. Cómo redactan, cómo generan los textos, cómo procesan tecnicismos, cómo explican, eso no hay que nos superan a nosotros mismos. En el nivel semántico, cuando entramos ya a identificar conceptos con relaciones y significados, sigue siendo alto, pero ya no es muy alto.
Pero cuando ya entramos al nivel jurídico y en nuestro país, que no han sido todavía las IA absolutamente entrenadas con toda la legislación nuestra, ahí aparece el riesgo de las alucinaciones. Por eso todavía nosotros, la IA, para todo lo que tiene que ver con lo jurídico específicamente, jurisprudencia, doctrina y leyes, no nos sirve demasiado. Nos sirve, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y donde realmente es limitado es en el ámbito nuestro, en el ámbito parlamentario. En todo esto que ustedes hablaban de las prácticas parlamentarias y de los reglamentos y usos locales. No los tienen, hay que dárselos. Por eso en esto es limitado. O sea, el procesamiento es alto, pero en algunos aspectos, en otros no, por eso hay que tener cuidado. ¿Qué hacía el asesor humano, el redactor legislativo hasta ahora? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hice yo todo este tiempo? Y leí debates, leí artículos, leí leyes, leí discursos y demás, y fui adquiriendo un entrenamiento que me permite, cuando leo una norma, poder detectar determinados patrones y saber si falta algo o no falta algo. Eso lo adquirí con 30 años de ejercicio profesional. Claro, la red neuronal, o sea, los grandes modelos de lenguaje lo hacen a una escala, todo esto imposible que la pueda replicar el individuo. Es decir, que pueden reconocer patrones de una manera asombrosa, muy rápida y más allá. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos, por un lado, este reconocimiento de patrones, pero que este reconocimiento de patrones es como si fuera un asesor humano trabajando en velocidades insospechadas, digamos, imposibles para el ser humano. Entonces, ¿para qué nos sirve la IA en el ámbito de la redacción de normas? Nos sirve para las cosas que, digamos, instrumentales, para aquello que procesar datos a nosotros nos llevaría mucho tiempo y que muchas veces no lograríamos hacer. Nos sirve para auditar los proyectos, para cruzar proyectos, para analizar la lógica interna de las normas, es decir, si hay vacíos, si hay lagunas. Para esto sirve bárbaro. Si yo pongo un texto de un proyecto y le digo que me diga, que me lo critique y me diga qué vacíos ve, qué lagunas ve, si hay contradicciones, si hay cosas repetidas o qué lo va a hacer perfecto. Y por lo tanto, y van a poder analizar la inserción del proyecto en el sistema jurídico que yo le dé. Es decir, yo le brindo, le digo, bueno, este es el proyecto que voy a hacer, pero quiero reformar esta ley tiene que ver con esta y esta, ¿de qué manera coordino esta modificación? Eso lo va a hacer. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con escribir lo va a hacer. Una vez que tengo la decisión política, una vez que tengo los antecedentes, que tengo todo y le digo que escribe el artículo dándole yo las instrucciones de cómo quiero que lo escriba, lo va a escribir. O si ya lo escribí y se lo doy para que lo revise. Y luego, por supuesto, para sintetizar opiniones y debates. ¿Por qué me sirve esto? Ustedes vieron muchas veces cuando las sesiones son muy largas, sobre todo a nivel nacional o provincial, y el legislador tiene que hablar y se va y no está, bueno, la IA permite sintetizar rápidamente con el criterio de búsqueda que uno le ponga lo que se ha dicho en las horas anteriores de trabajo. También permite sintetizar para los sistemas bicamerales cuando pasa a la otra cámara. En esto instrumental, la IA sirve y sirve un montón y tenemos que usarla. Pero la IA no nos reemplaza, porque lo más importante que tiene la IA es lo que yo llamo la dimensión dialógica. Es decir, lo que acabo de contarles es esta primera etapa, buscar, resumir, traducir. Entonces yo delego en la IA estas cuestiones de procesamiento instrumental. Pero lo que me sirve realmente de la IA es esta capacidad de interacción. Esto que yo itero con la IA. Cuando yo le pregunto, cuando yo estoy redactando un texto y digo, bueno, esto creo que sea así, pero me queda la duda de tal cosa, y bueno, y empiezo a tener una conversación de ida y vuelta. Cuando yo le pido a la IA que me critique, cuando la IA se convierte en un sparring de lo que yo estoy haciendo. Este proceso de sparring intelectual quiere decir que yo largo una cláusula del proyecto, por ejemplo, o una definición para regularla. La pongo en tensión, le pido a la IA que me la someta a escenarios diferentes, que me la critique, que me diga qué piensa en su lógica interna, qué piensa si puede traer interpretaciones antiguas, lo que yo estoy ambiguas, y después, cuando la IA me da su producto, yo lo analizo de nuevo y a lo mejor se lo refuto a la IA o a lo mejor se lo acepto. Y en este ir y venir continuamente que estoy poniendo
digamos, los argumentos en contradicción con la IA, voy a conseguir un texto superador. Esto es algo parecido a lo que se produce en los ambientes deliberativos, cuando las partes se sientan y cada uno expone su argumento y el otro trata de escuchar el argumento del otro para construir un argumento común. Entonces, la IA me sirve para todo esto. Me sirve en lo instrumental para auditar, para escribir y para, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con lo instrumental específico de la norma. Me sirve para también cuestionar la norma que yo estoy redactando, o me sirve para cuestionar la norma que tengo que estudiar de un proyecto alternativo. Ahora, la IA me puede traer en este proceso alucinaciones, es decir, la IA no miente porque no es una persona. Entonces, cuando dice la IA miente, la IA no miente, la IA es un sistema, una plataforma de cálculo matemático probabilístico que lo hace cada vez más rápido y que cada vez está más entrenada, entonces cada vez se asemeja más a lo que podría ser una inteligencia humana, pero no es inteligente de por sí. Entonces trae errores. Y uno dice, bueno, los errores son un desastre. Me trae estas cuestiones que son un error y en la parte de la tarea parlamentaria un problema. Lo que pasa es que si yo estoy totalmente consciente de que me puede traer errores y sé que la IA no es una fuente de autoridad, lo que yo voy a, cada vez que me traiga una cuestión que yo le voy a criticar porque está mal, le voy a tener que clarificar a la IA ¿por qué lo que me está diciendo está mal? Y en este proceso que yo le voy a clarificar a la IA por qué lo que me está diciendo está mal, me voy a clarificar yo también mis conceptos. Entonces, aún en la inexactitud tiene un valor porque nos obliga a nosotros a clarificar conceptos y con ello podemos blindar más nuestros argumentos. Es decir, estamos mejor preparados para escribir, mejor preparados para argumentar. Entonces, la IA no va a sustituir al legislador, ni va a sustituir al técnico parlamentario por todas estas cosas, pero sí es fundamental como instrumento para lo que dijimos, como en su faz dialógica en cuanto al ejercicio que hacemos intelectual con la IA, y en algo que es muy importante, es que la IA nos va a permitir legislar sobre temas demasiado complejos que un individuo solo no podría. Y acá está la pregunta, ¿cómo legislo sobre inteligencia artificial, biotecnología, criptomonedas, neurotecnología o computación cuántica cuando una persona no domina por sí sola esos campos? Entonces la IA va a venir a ayudarme en ese sentido. Y esta frase que a mí me gustó, no sé dónde la saqué, pero me quedó, que la crisis futura del Parlamento no va a ser de representación, sino de comprensión. Comprender la complejidad de los temas y la diversidad de los temas que van a venir. Y por último, lo que les hice es un pequeño resumen con la IA, como verán, de dónde puedo usar la IA como asistente y redactor en las distintas etapas. O sea, lo puedo usar para comprender el tema, explicar, sintetizar doctrina, comparar enfoque, todo lo que yo le dé. Lo puedo usar para rastrear antecedentes siempre y cuando yo lo controle. Yo prefiero por ahora no hacerlo, yo no uso la IA para eso. Uso los buscadores y los sitios oficiales. Uso mucho la IA para el análisis de impacto constitucional, convencional, económico y social, pero yo le doy los insumos. Diseño de estructura del proyecto, redacción sin ningún problema, y donde funciona muy bien, y en este caso en mi oficina tenemos preparados unos sistemas, unos GPT, bueno, que son unos GPTs personalizados que nos ayudan a revisar los proyectos que lo hemos cargado con todas, le pedimos que cada proyecto que ingresa, nosotros que lo revise desde varios puntos de vista que nosotros le hemos hecho. Entonces, esto es lo que sirve para el tema de la redacción. También les hice un resumen de cómo sirve en el proceso de diálogo. El proceso de diálogo está caracterizado porque yo primero me siento y digo lo que sé, mis argumentos, el legislador dice lo que sabe, sobre todo, después empieza a debatir con el otro, en el debate con el otro, uno da un argumento y el otro da el otro argumento, pero no se entienden, no se escuchan, porque lo único que quieren es ver cómo contrarrestar argumentos. Luego viene el diálogo, donde se cansaron de tanto debate y dice, bueno, a ver qué me está diciendo, si algo de lo que me está diciendo puede servir, y termino construyendo consenso. Donde no sirve la IA es en lo dialógico, es decir, cuando yo tengo que tener empatía, escuchar y ver. La IA
sirve en el debate porque me permite mapear argumentos, es riesgosa en la catarsis, porque si yo hago esta catarsis, si yo pongo mi texto, que yo mis argumentos, y no le pido a la IA que me los contrarrestre, la IA va a seguir alimentando sesgadamente lo que yo pienso. Entonces acá es riesgoso. Por último, esto es muy importante, que ya también lo van a tener, es que ¿dónde funciona bien la IA? Alejandra, Sí, perdóname, disculpa que te interrumpa. ¿En qué slide estás? Porque estamos viendo directamente el gracias. ¿en dónde estoy? ¿En qué slide, en qué página estás? Soy yo, Micaela, de la escuela. Estoy en la página 14. Fíjate porque en realidad estamos viendo el gracias directamente nosotros. Ah, no sé, será que yo ahora... A ver. Es que es Página raro, 40. gracias ¿Nunca vieron nada? Hace No, 5 minutos que no estamos viendo. A ver, ¿cuál es la última que vieron? Dejo de compartir. ¿Cuál es la última que vieron? Perdón, Desde que decían empezaste a hablar con me di IA, cuenta ahora que hace referencia a una presentación, pero no, siempre estuvo el gracias. Ah, bueno. Ahora se los voy a volver a pasar, los voy a bajar igual y los voy fuiste a... clarísima con todo lo que explicaste ¿Pero sobre me la IA. entendí menos? Sí, sí, en sí, realidad, clarísimo. en Bueno, realidad, con el último cuadro de comparación, creo que con eso sería suficiente porque estuvo muy claro todo. no, pero quería mostrarles. A ver, esperen. Voy a volver a compartir. Me parece que fue error mío esto. Me tendría que haber avisado antes. ¿La ven ahora? Ahora sí. Sí, ahora Sí, sí. perfecto. Más allá de las herramientas, la dimensión biológica. Esto es lo que les mostraba de lo que hablamos de lo instrumental es esto, buscar, resumir y traducir. Lo que hablamos de lo dialógico es explorar, debatir y refinar cuando yo itero con la IA. ¿Está claro? Acá les hice todo el proceso iterativo como era. La hipótesis, la tensión, después cómo lo refuto y cuando construyo el texto. El valor de la inexactitud, cuando le dije, cuando la IA me tira algo que no es cierto o que no, digamos, que alucina, ¿cómo me sirve? Estoy repasando, ¿vamos bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, les dije que la IA no va a sustituir al legislador, que lo va a ayudar para la parte instrumental, lo va a ayudar para iterar y lo va a ayudar fundamentalmente para legislar sobre cuestiones imposibles de legislar para una persona sola, o sea que la crisis va a ser de comprensión y no de representación. Después les armé 3 cuadros que los van a poder ver y los pueden completar ustedes como quieran, cómo usar, por ejemplo, la IA en el momento de elaboración de los textos. ¿Para qué se puede usar? Y les dije que la búsqueda de antecedentes, el 2, si bien está puesto, yo no lo uso, porque todavía la Argentina no tiene cargado y la IA con todos sus elementos. Luego en el proceso deliberativo en comisión, les conté que uno puede utilizar la IA nunca en el diálogo, cuando trata de entender lo que dice el otro. En la construcción del consenso sí, porque es cuando uno empieza a redactar. En el debate también, y donde tiene que tener mucho cuidado, es en la descarga catártica que uno hace de sus propios argumentos, porque ahí la IA va a tender a decir lo que uno quiere que diga, entonces mi argumento va a ser cada vez más sesgado y llegar a una construcción de consenso va a ser más difícil. Pero esta era la diapositiva principal, es decir, que acá no depende, porque yo antes pensaba que, y en mi oficina habíamos puesto la orden de que no escribíamos ningún proyecto de ley con ya, y sí los de declaración, resolución y demás, porque nos daba un poco de temor usar la IA. Después me puse a pensar que en realidad no es que sea ley o que no sea ley. Lo que tiene que ver con el uso de la IA o no es la línea que pasa por el momento en que uno tiene margen o no discrecional. Si yo estoy trabajando con algo donde la discreción del legislador es prácticamente mínima o nula, la IA me sirve.
pero la zona de riesgo es cuando hay un nivel de discrecionalidad muy grande. Es decir, si yo tengo que tomar muchas decisiones y esas decisiones son decisiones de tipo político, no puedo hacerlo con la IA, porque ahí entra a jugar toda mi representación. Es seguro cuando lo uso para contrarrestar mis argumentos, es seguro cuando lo uso para escribir, es seguro, pero no cuando entra el problema de la discreción política. Ahí ya no se puede usar la IA. Por eso es que tal vez con esta regla sea más, digamos, nos animemos más a usar la IA para la redacción que ponernos límites como nos habíamos puesto, por lo menos mi equipo, de que determinadas cosas no las hacíamos con IA. De todas maneras, no es muy fácil todavía, pero no hay que desestimar a la IA para trabajar, ¿no? Entonces, en el recinto también pueden usarla ya para el discurso, pueden usarla ya para resumir lo que se dijo anteriormente. Nosotros últimamente, cuando le toca el momento de hablar al legislador, ya le mandamos, porque hemos ido resumiendo toda la sesión en tiempo real con la IA resume en tiempo real lo que escucha también. Entonces ya le podemos mandar más o menos lo que dijeron todos por si se le pasó algo o por si no estuvo. Bueno, en realidad lo que habría que hacer acá es, para usar la IA en el tema de la redacción, la deliberación y la sanción, hacer protocolos. Yo empecé a redactar, tengo uno que ya está redactado y que, bueno, fue un trabajo de tesis y está aprobado, pero ahora lo estoy cambiando porque esto de la IA es totalmente activo, entonces lo que uno hizo hace media hora ya no sirve más. Pero bueno, quería darles esta idea porque no quería que se fueran con la impresión de que no se puede usar la IA para trabajar. Se puede usar bien con control. Lo que no se puede es sentar uno frente a la IA y decirle, hacemos un proyecto de tal cosa y después presentar ese proyecto. Eso no se puede hacer. Pero para auditar proyectos, para estudiar los contenidos, para la estructura, para la redacción que vimos de la parte de técnica legislativa, para la lógica interna, es decir, ver las contradicciones y demás, se puede usar. Para lo que es la dinámica, que es ver para las derogaciones y todo ese tipo de cosas, no, porque todavía no está cargada, y para todas aquellas cuestiones que dependan exclusivamente de la discreción del legislador, no se pueden usar. Bueno, he corrido un poco porque esta es la síntesis de clases que duran 4 o 5 clases, pero bueno, espero haber sido clara y quedan unos minutitos si quieren preguntar, o les quedó duda o directamente se cansaron. Yo ya te consulté todo. Muchas gracias. Muy claro. Mira, Pregunta Yo, breve, si María María puedo. Alejandra, Alejandra, ¿Sí? yo te A ver. quiero, no, yo te quería, vos sabés que yo estaba trabajando en una ordenanza, también le tenía miedo a la IA. Y bueno, la puse para que la observe y la redacte bien, sobre todo por el tema de los capítulos, los títulos y todo eso que me cuesta un montón. Y lo que me di cuenta es que si vos como legislador, yo soy concejal, no sabés el tema que estás hablando, te No, perdés por en supuesto. realidad. Es es responsabilidad absoluta nuestra saber de lo que estamos hablando, porque a veces vos ves que se usa, pero sin saber mucho, entonces es como que te crees lo que te dice, y en eso sí hay que tener mucho cuidado. bueno, Eso es ahí es exactamente. importante tener el criterio. Quise transmitirle. Eso es exactamente. La IA hay que entenderla. El tema de que vos le pidas que te haga una ordenanza y te traiga algo que no sea propio de lo que vos estás diciendo es muy común, porque la IA está preparada para contestar siempre. Como no tiene cargado Sí, todas nuestras sí, sí, bases, sí. fuentes, toma de otro lado. No te va a decir que te sacó de eso de otro país, pero te lo va a tomar de otro lado. Entonces, vos tenés que tener el control. Por eso yo digo, ustedes redacten, pulan la redacción y todo eso con el texto, pero díganle siempre a la IA, no me cambies el contenido, no quiero que modifiques esto, no me hables mucho, solo corregir. Yo le doy 4 instrucciones. Repasalo ortográficamente, sintácticamente, semánticamente y la lógica interna de las normas.
de este proyecto que te estoy subiendo. Y que me diga. Y después de lo que me va diciendo, yo le voy aceptando o no le voy aceptando, porque tampoco a veces me gusta cómo escribe. Entonces voy poniendo eso o lo otro. Úsenlo para cuando ustedes tienen que pensar un tema, como si estuvieran con una otra persona con el cual están haciendo argumento contra argumento. Pídenle que le critique el proyecto y que le dé los argumentos contrarios, para que estén preparados para ir a pelear con otro, a debatir con otro y tener argumentos. Para esas cosas sirve mucho. No sirve para reemplazarlos a ustedes, legisladores. No está hecha para eso. No está hecha para reemplazar a los legisladores, ni a los traductores, ni a los calígrafos, ni a los sociólogos, ni a los psicólogos. Está hecho para otra cosa. Es un instrumento, es una herramienta. Una herramienta poderosísima, pero es una herramienta. ¿Y por qué se necesitan los protocolos? Porque si nos vamos a permitir que se use ya, yo voy a querer que me diga la persona que hizo un proyecto con ya, que me ponga abajo. Yo no hago, digamos, no he hecho muchos trabajos directamente desde cero con ya. Hago trabajos pero cuando yo trabajo mucho con la IA en uno de mis temas, por ejemplo, le pongo abajo que fui asistida por una inteligencia artificial, le pongo cuál inteligencia artificial me asistió y que estuvo bajo control experto, es decir, que yo lo controlé lo que decía. Para que vean lo peligroso que es, ustedes habrán visto el notebook LM, ¿alguno lo habrá usado? Bueno, se supone que el notebook LM es de Google, es una IA que lo usan mucho los estudiantes. Yo como soy docente lo he chumeado bastante. Porque hace resúmenes, hace infografías, hace cuadros comparativos, hace un montón de cosas que para estudiar sirven. Entonces, y lo que tiene de bueno es que lo hace sobre las fuentes que uno le pone. Yo le puse un artículo escrito por mí para, ¿cómo se llama? Para que me hiciera los resúmenes de los informes, yo conociendo perfectamente el artículo porque lo había escrito, y había puesto ese artículo solo, no le había puesto que buscarlo en ningún otro lugar, solo eso, y sin embargo me trajo alucinaciones. Y por otra parte, a veces cuando yo escribo en la IA, como yo tengo libros publicados, me dice, pero Esbetas no está de acuerdo con vos. ¿Por qué digo esto? Porque no me conoce, no sabe que yo soy Esbetas, es una máquina, ¿me entienden? Es decir, busca un artículo, un texto online, que mis textos están casi todos online, y me dice a mí que no está de acuerdo conmigo, ¿me entienden? Por eso hay que tener cuidado con todo eso. Pero es una herramienta valiosísima, y una herramienta que la vamos a usar y con eso vamos a trabajar, no hay vuelta atrás, eso es así. Perdón, Bueno, profe. ¿Puedo preguntarte sí, algo? sí, todo lo que quieras. No, es rapidito. En lo personal, la IA, como le llamás, creo que son, para mí es un escalón más, que son los motores de búsqueda. Sí, Terminan todo, te hablo como bibliotecólogo, que terminan todo que la arquitectura de Google se basó en la regla anglosajona de la bibliotecología, ¿no? La sí, arquitectura de Google. sí, Son todos motores de búsqueda y sí, ahora a otro nivel buscan más información. Para mí, como bibliotecólogo, siempre cuando vos le vas a buscar algo, depende qué utilice, Claude, o GPT, lo que sea, es que te traiga la referencia que sea oficial. Cuando vos buscas algo, que te devuelva, que sea argumentado oficialmente. No que uno hizo, no sé, puso alguna información en Wikipedia y es alguien que, como está diciendo vos, puso algo que no se puede corroborar. Para mí el trabajo es ese. Uno puede trabajar y se trabaja bien porque te resume muchísimo. Hoy el motor de búsqueda que tiene la CIA es poderosísimo. Te sí, simplifica. está bien, pero yo igual le tengo miedo, porque yo prefiero, si busco leyes, buscarlas en Infoleg o en SAIG, que busco legislación nacional y provincial, si busco documentos, prefiero ir a la página de los documentos oficiales, si busco legislación comparada, prefiero ir a la página que esté la legislación en el idioma original con traducción oficial todavía. No confío demasiado porque me ha traído errores de jurisprudencia, errores de demás. Y si tengo que buscar en Google, busco en Google, pero no en el primer recuadro de Google que dice que está hecho con ya. Es decir,
trato de en eso buscar. No digo que con el tiempo no se puede hacer. A mí todavía me trae dudas, me trae problemas. Y lo que sí he encontrado que funciona realmente bien es si uno trabaja siempre, yo trabajo siempre con GPT, yo uso ChatGPT para mi trabajo, lo tengo todo ordenado y lo vengo trabajando hace 2 años y pico y trabajo unas 4 o 5 horas por día con eso. Entonces ya Aprende de vos, ¿cómo? aprende de vos. No te entendí. Claro, ellos al trabajar Aprende con de vos, ChatGPT lo que dice. hace es aprende de vos, Claro, aprende de aprende de vos. mí. Lo tengo, por eso, si yo te paso mi prompt a vos, no te va a dar el mismo resultado que a mí, porque yo la vengo entrenando yo. Entonces, eso también es un buen consejo, porque la gente viene y dice, ah, Claude anda mejor ahora, Gemini anda mejor. No, anda mejor el que vos entrenás, el que es tuyo. Y yo lo mantengo separado de todas las otras cosas. Mi chat GPT parlamentario es parlamentario nada más. Después, si yo quiero buscar cualquier otra cosa, busco en otro, pero ese lo tengo limpio y no se lo doy a nadie. No le permito usar ese entorno para que pregunte a nadie. Entonces, eso me da excelentes resultados. Yo ya tengo una conversación y ya tengo un nivel y ya me entiende lo que busco y sabe que a mí no me gusta que me adule, sabe que a mí no me gusta que me critique. Le he cargado los artículos que yo escribo para que copie mi estilo. Entonces, eso es lo que recomiendo. Pero todo esto es un entrenamiento y un trabajo, nada más. Es hacerlo, nada más. Pero creo que es una ayuda, sobre todo para quienes, ustedes que están con todas estas precauciones, para quienes están legislando en soledad y demás, es una ayuda valiosísima. Pero revisen todo, ¿no? Bueno, me despido de ustedes tienen mi mail y demás. Les agradezco que hayan participado de este curso de la Escuela de Dirigentes. Sé que próximamente va a haber otros también muy interesantes, así que tengan un buen año en capacitación y buen año en sus respectivas funciones. Gracias a vos también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias